Muy buenas tardes o buenas noches para algunos de ustedes. Estamos aquí nuevamente para celebrar la palabra de Dios en una reunión de oración. Oración que necesitamos tremendamente en estos días. Y quisiera invitarles a meditar sobre la belleza y lo completo que es el Evangelio. El Evangelio del Señor es buenas nuevas de salvación, es gracia, es perdón, es misericordia. Es una mano que nos toma y se nos arrebata de este mundo y nos hace caminar con Él. Y quisiera en esta hora que meditáramos en una dimensión que pocas veces se explica o se trabaja en la forma como corresponde. El Sermón del Monte es uno de los discursos más magistrales que Jesús alguna vez dijo. Y en él describe una serie de conductas o de cosas que nosotros tenemos que hacer para gozar el reino de Dios. Y lo describe magníficamente. Habla de juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, cómo orar, cómo relacionarnos con el sexo opuesto y que realmente qué es lo que debemos hacer para ser hijos de Dios. Pero al final, y esto es lo que muchas veces se olvida, al final de el Sermón del Monte, el Señor cuenta una parábola. Y la parábola la conecta específicamente con las instrucciones que Él ha dado en el Sermón del Monte. Y es algo que personalmente he descubierto al leer los evangelios, que debemos entender la dinámica, por qué Jesús dice las cosas que dice y cómo están eslabonadas, conectadas las unas con las otras. Miren lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 7, está hablando acerca de el final del Sermón del Monte. El versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Ahí está llamando a un problema humano, un problema tremendo, que muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero no hacemos lo que el Señor dice. Y entonces, para que se entienda mejor este mensaje, esta conexión, este engranaje entre lo que se profesa y lo que se hace, el Señor cuenta una parábola. Y es una parábola que es magnífica, que es linda, que conocemos todos, que es una parábola que se explica sobre todo para los niños. Hay un himno, un corito acerca de esto. Y es la parábola de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. Miren cómo lo relata el doctor amado Lucas. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Esta traducción es la Reina Valera de 1995. Hay otras traducciones que dice o hace o practica. Pero me gusta más esta cuando dice todo aquel que oye y obedece. Yo os diré a quién es semejante. Y continúa diciendo, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino su inundación, el río dio con émpute contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Usando el método de la comparación, Jesús habla ahora, en el versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu. Luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora pensemos en esto, hermanos. Hay un evangelio lleno de amor, de paciencia, de longanimidad por cada uno de nosotros. Pero el Señor espera que cuando nosotros oigamos, también hagamos. No solamente seamos oidores,
Y eso es parte del Evangelio. Eso es parte del mensaje que el Señor tiene. En repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento, Dios indicó, dice, no quiero holocaustos, no quiero miles de carneros y de novillos, no quiero ríos de aceite, quiero obediencia, quiero que me hagan caso, quiero que caminen conmigo, quiero que obedezcan, que cumplan mis leyes y mandamientos. Y hay un detalle interesantísimo aquí: cumplir los mandamientos de Dios, hacer lo que el Señor nos pide, es la clave de la felicidad y la clave del éxito en nuestra vida. Si no lo hemos entendido, quizás debiéramos practicarlo y ver las bendiciones que vienen de la obediencia. Hay un texto en Proverbios que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ese texto ha sido mal interpretado y mal entendido por muchos de nosotros. Pero quiero explicar que cuando se habla del temor de Dios, no es el miedo irracional a un ser superior. El temor de Dios tiene que ver en el lenguaje hebreo con la presencia de Dios, que Dios nos está mirando, que Dios está presente en nuestra vida. Cuando nosotros sintamos que Dios está presente en nuestra vida, actuaremos de la forma correcta. Y el Señor lo dice claramente, dice, si alguien dice, oye, un elemento, debemos oír la palabra de Dios, debemos escuchar este mensaje. Y a mí, ¿cómo me gustaría hablar? Me gustaría discursiar sobre el amor maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Pero una vez que lo hemos oído, debemos practicarlo. Debemos obedecer. Debemos caminar con Jesús. Debemos permitir de que su vida nos infuse, nos llene y nos permita caminar con Él. Y esto es parte esencial del Evangelio. En el capítulo 15 de San Juan, que es uno de los capítulos finales en el relato que hace Juan de la vida de Jesús, dice, sin mí nada podéis hacer. La idea es estar conectado con el Señor. Dice, así como el pámpano está conectado con la vid, así vosotros, si estáis conectados conmigo, podéis llevar mucho fruto. La idea entonces del cristianismo es no solamente oír, no solamente gozar un servicio religioso, no solamente participar en el audio de un sermón maravilloso. Y no me malinterpreten. Cuando yo estoy en la iglesia y escucho los himnos, escucho las alabanzas, las oraciones, y escucho un sermón maravilloso, mi corazón se conmueve por Dios. Pero esa conmoción debe traducirse en acción. Muchos de nosotros vamos a la iglesia buscando quizás el espectáculo religioso. Y cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, nos enojamos y nos sentimos mal. Pero el Señor quiere que practiquemos. Por eso aquí se nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. La idea puntual en este asunto es ser capaces de practicar lo que el Señor nos ha dicho. Hay cosas en el Sermón del Monte que son difíciles de explicar, difíciles de practicar, difíciles de hacer. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y está hablando del amor, de amar en perfección a nuestros semejantes. De eso está hablando aquí, al final del Sermón del Monte. Debemos practicar, no debemos juzgar a nuestros semejantes, no debemos condenarlos. Debemos practicar el cristianismo, llegar a ser la sal de la tierra. ¿Cómo se hace? Es una pregunta interesante. Se hace obedeciendo, se hace escuchando, se hace practicando, se hace de tal manera de que lo que escuchamos de Dios lo hagamos. Hay en nuestra vida una flojera inherente para hacer las cosas que Dios nos pide. Pero si somos motivados por su Espíritu y escuchamos la voz que nos dice, ve y anda, debemos hacerlo.
Debemos practicarlo y de tanto practicarlo se hará carne en nuestra vida, se hará parte de nuestra voluntad. Debemos tener el deseo de hacerlo. En algunas oportunidades he contado este cuento que parece muy irrisorio, pero es interesante. Hay un hombre increíblemente flojo, que no quiere trabajar. Y un amigo le pregunta, ¿no te dan ganas de trabajar? Y él dice, sí, me dan, pero me las aguanto. Hay muchos de nosotros que queremos hacer el bien, pero nos aguantamos, nos quedamos en eso. Hermanos, leamos el Sermón del Monte y decidamos practicar lo que el Señor ahí nos pide. Es difícil, pero si lo hacemos paso a paso, acción tras acción, si lo practicamos, si lo metemos dentro de nuestra mente y decidimos hacer de nuestra vida una vida de servicio, de adoración y de práctica de lo que el Señor nos pide, bendiciones vendrán sobre nosotros y podremos gozar de la compañía del Señor, que en los capítulos finales de San Mateo dice, venid, benditos de mi Padre, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese sobre poco has sido fiel es algo que es materia de otro sermón, pero debemos practicarlo, debemos hacerlo, debemos permitir de que el Señor nos mueva en la dirección correcta y podamos practicar lo que el Señor quiere que hagamos. Quiera Dios que durante este miércoles de oración podamos arrodillarnos en nuestro lugar secreto y pedirle al Señor poder y fuerza para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos. El poder de Él nos transformará y nos hará a nosotros ser fieles a Dios. No hay en nosotros nada que pueda capacitarnos para el cielo. Es solamente la infusión de su Santo Espíritu en nuestra vida que permite que podamos hacer las cosas que Él nos pide. Quiera Dios bendecirnos con su presencia, llenarnos con su amor y ayudarnos a caminar con Él. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por Jesús y te rogamos en esta hora que tú nos acompañes y nos bendigas y permitas que podamos poner en práctica las enseñanzas que están en la Biblia acerca de nuestro caminar contigo. Si nos faltan fuerzas, levanta nuestros vasos. Si nuestra mente vacila, oriéntala para que hagamos lo que tú deseas que hagamos y permite vernos el fruto de nuestras acciones para que otros puedan llegar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.